Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva aventura. Hoy, como ya habrán intuido por el título, nos vamos de viaje. No a cualquier lugar, sino a la ciudad del amor, a la capital de la moda, al hogar de los croissants perfectos. ¿París? Pero esta no es una escapada cualquiera. No. Vamos a ser testigos de algo mucho más especial, el amor floreciendo entre Serkan y Özge, en un escenario que parece sacado de un cuento de hadas. Imaginen esto, Serkan con su elegancia innata y su mirada que derrite glaciares y Özge, con su sonrisa radiante y su espíritu libre, paseando por las calles empedradas de Montmartre con la Torre Eiffel brillando al fondo. ¿Puede haber algo más romántico? Creo que no. Así que prepárense para un viaje lleno de suspiros, momentos mágicos y, por supuesto, mucho amor. Vamos a explorar París a través de los ojos de Serkan y Özge, vamos a sentir la magia de su conexión, y quién sabe, quizás hasta aprendamos un par de cosas sobre el amor verdadero. Antes de que nos lancemos a esta aventura parisina, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para las próximas semanas, y no querrán perdérselas. Ahora sí, abróchense los cinturones porque despegamos rumbo a París. Comencemos nuestra historia en el corazón de París, en el Louvre. Imaginen a Serkan con su impecable traje, esperando pacientemente a Özge frente a la pirámide. El sol de la mañana, filtrándose a través del cristal, crea un juego de luces y sombras que realza aún más su atractivo. Él revisa su reloj, una pieza clásica que denota su puntualidad y aprecio por la tradición. A pesar de su aparente calma, se nota una ligera impaciencia en sus ojos, una señal de la emoción que siente por este encuentro. Ella llega unos minutos tarde con el pelo ligeramente despeinado por el viento y una sonrisa traviesa en los labios. Un pañuelo de seda de colores vivos adorna su cuello, añadiendo un toque bohemio a su atuendo. Perdón por la demora, dice jadeando ligeramente, me perdí tratando de encontrar el mejor croissant de la ciudad. Serkan, por supuesto, no puede resistirse a esa sonrisa y la perdona al instante. Él sabe que detrás de su aparente despreocupación se esconde una sensibilidad y un encanto que lo cautivan. Juntos recorren las galerías del museo, maravillándose ante las obras maestras que han resistido el paso del tiempo. Serkan, con su conocimiento enciclopédico del arte, le explica a Özge la historia detrás de cada cuadro, cada escultura. Él describe los detalles técnicos, la simbología oculta, la vida de los artistas. Ella, a su vez, aporta su propia perspectiva, su visión fresca y espontánea, que a veces sorprende incluso al propio Serkan. Ella ve la emoción detrás de la técnica, la conexión humana en cada trazo, la belleza en la imperfección. Pero no todo es arte y cultura. También hay momentos de pura diversión. Imaginen a Özge intentando imitar la pose de la Mona Lisa, exagerando la sonrisa enigmática y las manos cruzadas, mientras Serkan le toma fotos a hurtadillas, riéndose de sus ocurrencias. Él intenta capturar su esencia juguetona, la alegría que irradia en cada movimiento. O a ambos compitiendo para ver quién puede encontrar el cuadro más absurdo del museo, comentando con humor las elecciones artísticas más extrañas. Son momentos como estos, llenos de risas y complicidad, los que realmente fortalecen su conexión. Después del Louvre se dirigen a los jardines de las Tullerías, donde pasean de la mano, disfrutando del sol y del ambiente parisino. Los jardines están repletos de gente, familias disfrutando de un picnic, turistas tomando fotos, parejas paseando románticamente. Compran un helado en un puesto callejero y se sientan en un banco a observar a la gente pasar. Serkan elige un sabor clásico, vainilla, mientras que Özge se aventura con un sorbete de frambuesa y lavanda. Serkan le cuenta a Özge sobre su infancia, sobre sus sueños y aspiraciones. Le habla de la presión que sentía para cumplir con las expectativas de su familia, de su pasión por la arquitectura, de su deseo de crear espacios que inspiren y transformen. Ella, a su vez, le confiesa sus miedos y sus inseguridades. Le cuenta sobre su lucha por encontrar su lugar en el mundo, sobre su amor por la fotografía, sobre su anhelo de capturar la belleza en la vida cotidiana. Es en estos momentos de vulnerabilidad, de honestidad, donde se crea una conexión aún más profunda entre ellos. Comparten sus sueños más íntimos, sus esperanzas y temores, creando un vínculo irrompible.
Por la tarde se aventuran a Montmartre, el barrio bohemio de París, donde los artistas callejeros pintan retratos y la música fluye libremente. Se pierden por las calles empedradas, descubriendo pequeños cafés y tiendas de antigüedades. El aroma del café recién hecho se mezcla con el olor de las pinturas y la fragancia de las flores. Serkan compra un retrato de Ozge a un artista callejero, un recuerdo de este día mágico. El artista captura su belleza natural, su sonrisa radiante, su mirada llena de vida. Al caer la noche se dirigen a la Torre Eiffel, el símbolo indiscutible de París. Suben hasta la cima y contemplan la ciudad iluminada, un mar de luces brillantes que se extiende hasta el horizonte. La brisa nocturna acaricia sus rostros mientras observan el espectáculo de luces parpadeantes que emana la Torre Eiffel cada hora. Serkan toma la mano de Ozge y la mira a los ojos. París es hermosa, dice con la voz cargada de emoción, pero tú eres aún más hermosa. Ozge se sonroja y le devuelve la mirada. En ese momento el tiempo parece detenerse. Solo existen ellos dos en la cima del mundo, rodeados de amor y magia. Pero la aventura parisina de Serkan y Ozge no termina ahí. Al día siguiente visitan la Catedral de Notre Dame, un símbolo de la resiliencia y la esperanza. A pesar del incendio que la afectó, la catedral sigue siendo un lugar imponente y lleno de historia. Se pasean por el barrio latino, un laberinto de calles estrechas y librerías antiguas. Buscan libros raros y ediciones antiguas, disfrutando del ambiente intelectual y bohemio del barrio. Prueban las delicias de la gastronomía francesa, desde los croissants y los macarons hasta el stack frites y la crème brûlée. Cada experiencia, cada momento compartido, los une aún más. Descubren nuevos sabores, nuevos aromas, nuevas texturas, creando recuerdos inolvidables. Una tarde, mientras pasean por el Sena, Serkan sorprende a Ozge con un paseo en barco. Navegan por el río pasando por debajo de los puentes más emblemáticos de París, mientras el sol se pone en el horizonte, pintando el cielo de colores dorados y rosados. La luz del atardecer se refleja en el agua, creando un ambiente mágico y romántico. Serkan le recita poemas de amor en turco que Ozge, aunque no entiende las palabras, siente en su corazón. La música del idioma, el tono de su voz, transmiten la profundidad de sus sentimientos. En otro momento de su viaje, deciden visitar el Palacio de Versalles, la antigua residencia de los reyes de Francia. Se maravillan ante la opulencia y la grandeza del palacio, imaginando cómo era la vida en la corte real. Se imaginan bailando en los salones de baile, asistiendo a banquetes lujosos, participando en intrigas políticas. Pasean por los jardines inmensos, perdiéndose entre fuentes, esculturas y laberintos. Serkan le cuenta a Ozge historias sobre la historia de Francia, mientras ella lo escucha atentamente, fascinada por su conocimiento. Él comparte anécdotas sobre los reyes, las reinas, los cortesanos, revelando los secretos y escándalos de la corte. Pero incluso en un lugar tan majestuoso como Versalles, Serkan y Ozge encuentran momentos de intimidad y conexión. Se sientan junto a una fuente, tomados de la mano, y conversan sobre sus sueños para el futuro. Hablan sobre la posibilidad de formar una familia, de construir un hogar juntos, de envejecer el uno al lado del otro. Se imaginan su vida juntos, llena de amor, risas y aventuras. Comparten sus esperanzas y temores sobre el futuro, fortaleciendo aún más su compromiso mutuo. Durante su estancia en París, Serkan y Ozge también aprenden a superar los desafíos que inevitablemente surgen en cualquier relación. Tienen pequeñas discusiones, diferencias de opinión, momentos de frustración. Una vez se pelearon por qué restaurante elegir para la cena. Otra vez se enfadaron porque Serkan llegó tarde a una cita. Pero lo importante es que siempre encuentran la manera de comunicarse, de escucharse, de ceder el uno al otro. Aprenden que el amor verdadero no se trata de evitar los conflictos, sino de enfrentarlos juntos con respeto y comprensión. Descubren que la comunicación es clave para resolver cualquier problema, y que el perdón es fundamental para mantener la relación fuerte y sana. Un día, mientras caminan por los Campos Elíseos, Ozge se detiene frente a una tienda de joyería. Admira un anillo de diamantes, brillante y hermoso. Serkan la observa en silencio, notando la chispa en sus ojos. Él sabe que ese anillo es un símbolo de su amor, de su compromiso, de su futuro juntos. Más tarde esa misma noche, después de una cena romántica en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, con la ciudad brillando como 1.000.000 de estrellas debajo de ellos, Serkan se arrodilla y le propone matrimonio a Ozge.
Con lágrimas en los ojos, ella dice que sí, abrazándolo con fuerza. El restaurante estalla en aplausos, celebrando su amor. El viaje a París de Serkan Yozge no es solo un viaje a una ciudad hermosa, sino un viaje a lo más profundo de sus corazones. Es un viaje de descubrimiento, de crecimiento, de amor. Es una prueba de que el amor verdadero existe, y que puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Es una historia que nos inspira a creer en la magia, a seguir nuestros sueños y a nunca renunciar al amor. Es una historia que nos recuerda que el amor es el regalo más preciado que podemos recibir y compartir. Y así, preciosuras, llegamos al final de nuestra aventura parisina con Serkan Yozge. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de amor y magia. Vimos cómo su conexión se fortaleció en el escenario romántico de París, desde los museos hasta los jardines, pasando por los emblemáticos monumentos. Observamos cómo enfrentaron desafíos y celebraron momentos de pura felicidad, demostrando que el amor verdadero se construye día a día, con honestidad, respeto y mucha complicidad. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya inspirado a creer en el amor y a buscar su propia aventura parisina, ya sea literal o figurativamente. Recuerden que el amor está en todas partes, solo hay que estar dispuesto a abrir el corazón y a dejarse llevar por la magia. Ahora, me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Cuál fue su momento favorito de la historia de Serkan Yozge? ¿Han estado alguna vez en París? ¿Qué les pareció la ciudad del amor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que necesitan un poco de inspiración romántica. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes, así que no se las pierdan. Hasta la próxima, preciosuras. Y recuerden, el amor está en el aire, respiren profundo y déjense llevar.